Yo quiero estudiar, no sé. Francés, alemán. Hola, bienvenidos otra vez a Get Fluent Spanish. El día de hoy traemos una clase sobre expresiones que usamos generalmente cuando hablamos y con las que ustedes seguramente se habrán quedado como, ¿qué significa eso? Hoy les vamos a explicar cómo usarlas, qué significan y les vamos a dar ejemplos para que las usen en sus conversaciones normales. Empecemos entonces. La primera de estas expresiones es o sea. O sea es como un equivalente de I mean. Y nosotros la usamos para explicar algo que se dijo previamente. Por ejemplo, a mí no me gusta viajar en avión. O sea, no me gusta montarme en el avión porque le tengo miedo a las alturas. O hoy tengo muchísimo sueño. O sea, no exactamente sueño, pero estoy un poquito cansada. Exactamente. Esta expresión también la podemos variar con otra que es decir. También nos sirve, tiene la misma función y el mismo significado que o sea. Por ejemplo, él llegó tarde. Es decir, llegó más o menos 5 minutos después de que había empezado la reunión. Entonces, o sea, es decir, I mean. La siguiente expresión que usamos muchísimo es uf. Uf. Esta expresión la vamos a usar como intensificador. Es decir, cada vez que nosotros usamos esta palabra o esta interjección, ¿sí? Lo que queremos decir es que es mucho, ¿sí? Si yo quiero decir, ¿hace cuánto tiempo fuiste a España? Y tú no lo recuerdas porque fue demasiado tiempo, entonces dices, uff, hace tiempo, no me acuerdo. Entonces es como hace muchos años. O, por ejemplo, había mucha gente en el concierto. Uff. Eso significa muchísima gente. Próxima y muy común es este. Este tiene muchos significados en español. Este puede significar east, también puede significar this cuando es masculino, pero también es la palabra que usamos para pensar, como Se te olvidó. Se me olvidó. Cuando estás expresando una idea y de pronto olvidas lo que vas a continuar o necesitas pensar un poco más, pronuncias esta palabra y continúas con lo que estabas diciendo. Eso es importante para adquirir naturalidad, chicos. Nosotros no pensamos con la palabra eso no es natural en español. Usamos este o en su defecto La siguiente palabra que usamos mucho es vaina. Vaina la usamos para sustituir cualquier cosa que no sabemos cómo se dice. O que no recordamos en ese momento. Por ejemplo, si yo veo algo y en ese momento no puedo recordar el nombre, yo puedo decir, por favor, pásame esa vaina. Sería como un equivalente de thing, como esa cosa que está ahí, que no recuerdo el nombre, esa vaina. También usamos la palabra vaina en forma de exclamación para expresar contrariedad o molestia, así como, ¡qué vaina! Es como decir, qué problema, qué vaina. No pudimos grabar este video, ¡qué vaina! Próxima en nuestra lista es ya va. Un momentico. Ya va, el equivalente a hold on. Nosotros usamos ya va para pedir un tiempo con respecto a otra cosa que se nos está solicitando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Merly, ¿puedes lavar estos platos? Ya va, que estoy aquí grabando este video. Es la palabra favorita de todos los adolescentes. ¿Puedes, por favor, arreglar tu cuarto? Ya va.
Así que no, ya va. Es muy común y casi siempre añadimos como un tiempo, ya va, un segundito, ya va, dame un minuto, ya va, espérame. En ocasiones podemos cambiarlo por ya voy. Ya voy, que es como I'm going, ya voy. La palabra pues tiene muchos usos en español, entonces se van a encontrar con ella en diferentes contextos. Uno de los usos es para expresar la causa de algo. Entonces yo puedo decir llegué tarde pues estaba lloviendo mucho. Otro uso, el más común diría yo, es para hilar ideas, conectar ideas unas con otras. Entonces dices, ella no estaba aquí, pues yo no sé realmente por qué, pero pues así fue, ella no estaba. Entonces, de alguna manera es como un descanso entre frases o es una forma de pensar un poquito, de tener tiempo para hilar las ideas, conectarlas en nuestra cabeza. Sería más o menos un equivalente como de, well, pues. En muchas ocasiones lo usamos al principio de la oración para empezarla y darle énfasis, ¿sí? Pues no tenía tiempo para llegar a esa hora. La próxima que vamos a estudiar es una combinación de dos palabritas, es que. Es que funciona como una frase para comenzar explicaciones. Por alguna razón, cada vez que vamos a dar una explicación, tenemos la necesidad de usar es que. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Es que había mucho tráfico. Tengan en cuenta que es para dar explicaciones y casi siempre va después de una pregunta donde se te está solicitando decir el por qué pasó o no pasó esto, ¿sí? No es muy natural como, es que estaba lavando los platos. No. Yo puedo decirle, por ejemplo, a mi profesora, ¿puedes repetir eso, por favor? Es que no te entendí. Entonces estoy explicando la razón por la que estoy solicitando una repetición. Lo que sea y en fin. Estas expresiones son el equivalente de whatever. Es una forma de decir whatever en español. Entonces, cuando nosotros lo usamos, decimos, mira, la verdad, yo fui a esa fiesta y no te encontré, pero bueno, en fin, no importa, ¿sí? Cuando decimos en fin es porque queremos restarle importancia a eso que acabamos de decir, es como no es importante realmente. Vamos a cambiar de tema porque lo que dijimos anteriormente no va en la misma línea o no aporta absolutamente ninguna información. Siguiente, la palabra mentira significa lie en español, pero también es usada como una expresión para indicarle a la otra persona que lo que acabas de decir no es cierto o es jugando o que estás bromeando, ¿sí? Por ejemplo, ayer vi a Shakira en el centro comercial. ¿En serio? De mentira. Como equivalente de mentira también tenemos expresiones como estoy bromeando, ¿sí? En algunos países como Colombia, Venezuela, no sé qué otros, estoy molestando, ¿sí? Las últimas dos expresiones que vamos a explicar son muy interesantes porque creo que ustedes las han escuchado muchísimo. Son dale y vale. Con esas expresiones nosotros queremos decir que estamos de acuerdo con algo que se está proponiendo. Sí, entonces si tú recibes una invitación como ¿quieres ir a tomar cervezas esta noche? Tú dices, dale. O vale. O vale. Ahora, también podemos usar dale, particularmente dale, como sinónimo de go ahead. Hazlo, adelante. Quiero estudiar francés, pero no sé. Dale, ¿sí? Estudia francés. Lo voy a hacer. Ahorita va eso. Dale. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Esperamos que empiecen a usar estas expresiones porque los van a hacer ver muy, muy naturales cuando estén hablando español. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @GetFluentSpanish, donde van a conseguir tips semanales para mejorar su español. Además, pueden también ir a nuestra página web www.getfluentspanish.com para
encontrar lecciones y ejercicios y podcasts sobre diferentes temas que a ustedes les interesan. En la descripción están los links. Chao.